Yo les invito a que abran su Biblia o que miren la pantalla, ahí está. Ezequiel 47 del 1 al 9, lo voy a leer yo porque todo va a estar basado en estos versos. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. El verso 2 dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Araba, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, pues son dos ríos, no es uno, no es el río de Ezequiel, son los ríos de Ezequiel, ¿verdad? Habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Vamos a ver este asunto del río y cómo Dios se mueve en esta visión que Dios le da a Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote y profeta hebreo exiliado a Babilonia que ejerció su ministerio entre el 595 y el 570 a.C. durante el cautiverio de Israel en Babilonia. Cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén, Ezequiel siguió a sus habitantes en su exilio a Babilonia. Entonces a Ezequiel no lo exiliaron, pero él iba siguiendo a todo el pueblo de Israel y le iba profetizando por qué razón lo exiliaron, por qué razón les cayó el juicio, por qué razón. Y a Ezequiel no lo quería el pueblo. No le quería porque Ezequiel le decía que por causa de sus transgresiones ya Dios le había hablado muchas veces y porque no entendía el pueblo, por eso Dios tuvo que venir y llevarlo cautivo porque el pueblo no entendía. Entonces no era muy querido, aunque algo que me llama la atención porque me hice la pregunta, pues, ¿por qué Dios le dio? Porque todos sabemos la historia, ¿no? De Ezequiel, de cómo Dios lo llevó por los ríos. Esa historia hasta los niños se las cuentan, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios lo lleva y le enseña el río que sale del templo? Porque él lo involucra en el templo, le hacen ver el templo, así como se lo hicieron ver a Moisés el tabernáculo. A él le dicen y le muestran las medidas de cómo va a ser el nuevo templo que se va a levantar después de que le habían tumbado el templo de Salomón. Ezequiel vio cuando estaban tumbándolo, cuando estaban rayoneándolo, cuando estaban dibujando maldad y media en las paredes. Ezequiel lo miró. Pero es interesante que Ezequiel, aunque era profeta, también era sacerdote del templo. Se da cuenta que era como Elí, como Samuel. Vivía en el templo, hacía los oficios del templo. Entonces es muy interesante saber eso, que Ezequiel no solamente fue un profeta. Ezequiel significa fortaleza de Dios. Y en este pasaje que estamos nosotros viendo, que acabamos de leer, Ezequiel habla de un varón que lo está llevando en visiones en Jerusalén, pero también lo lleva al templo donde miró un río que salía debajo de la puerta del templo hacia el oriente. Entonces vamos a ver ciertas figuras que la Biblia habla y vamos a leer ciertos versos. Ezequiel 8:3, para que podamos ver esto un poquito más y podamos entender. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que miraba hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. ¿Qué es lo que llama la atención de ahí? La primera parte de ese verso dice que lo llevó el Espíritu. En visión él mira que lo agarran de sus cabellos, hermano, y lo levantan de sus cabellos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender?
que el río del Espíritu y los niveles de profundidad que vamos a mirar ahorita representa cómo Dios nos quiere procesar, cómo Dios quiere tratar con nosotros para que nos acerquemos más a Él. De eso se trata, pero siempre Dios utiliza formas. Yo lo que alcanzo a mirar es que no fue por voluntad propia. Ni siquiera le dijo ven como a Juan, ¿verdad? Y Juan fue. No, a este no le dijo ven porque yo considero que no hubiera ido. Para que es como cuando yo no quería hacer caso, me agarraban de las greñas y me jaloneaban, ¿verdad? Venga para acá, le digo que venga. En ese entonces así se trataban a los niños. O con rasguños o con pellizcos. Pero en este caso, a este señor, al profeta, se lo llevan del pelo. Se me agarraron de las guadejas de mi cabello. Me trasladaron por todo Jerusalén y por el templo. Entonces imagínense, el hombre que lo lleva pues es figura del Espíritu Santo, ahí dice por el Espíritu, pero en los versos del 40 en adelante hasta el 47 dice, habla de un hombre que iba con él y que tenía una medida en su mano, entonces siempre fue acompañado. Entonces el hombre es figura del Espíritu Santo, por eso le puse ahí, y que mediante impulsos o por tratos y no por voluntad propia, por eso dice me llevó, no dice fui, se me llevó. Entonces eso me da a mí la seguridad de que si Dios tiene algo conmigo y con usted, no importa que usted no quiera, de que lo van a llevar a cumplir el propósito por lo que usted fue señalado, lo van a llevar, no se preocupe. Dios va a cumplir lo que dijo en nosotros. Ahora leamos el 40 del 1 al 3 para ver cómo comenzó todo. Qué interesante está esto si lo vemos de este modo, si vemos los detalles, si vemos toda la película, suena muy interesante. El verso 1 al 3, Marta, del 40. Durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí en una visión que provenía de Dios. Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde ahí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba, había un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Entonces vean qué interesante. Alguien puede decir, ¿no? Pues era un extraterrestre. Como que un hombre, o sea, no era un hombre común. Dice que tenía cara color del bronce. O sea, que dice que obviamente no era de esta tierra. Era un ser espiritual. Ahora ya desde el verso 8 a Ezequiel se lo había llevado el espíritu a recorrer lugares. Pero en este caso es la primera vez, el capítulo 40, es la primera vez en que él mira a Dios en la forma de un hombre. Es Dios porque no le ve, en realidad no le ve la cara, sino que dice que como que Marta, el verso 3, ¿cómo dice? Dice, un hombre de pie junto a una puerta de entrada, su rostro brillaba como el de bronce. Entonces era un rostro que brillaba, o sea, era un ser de luz, en pocas palabras, ¿verdad? Y ese fue el que lo guió y que lo llevó al templo, pero también lo llevó y que le enseñó. Dice que aguas, yo imagino que no nomás uno, sino que como que borboteaba agua del templo de abajo y salía por todos lados, porque dice que salía por una puerta y luego salía pero lo curioso es que no dice que salía por la puerta, por debajo, como que salía de los cimientos el agua y salía y empezó a correr como una corriente. Pero Ezequiel a estas alturas del capítulo 47, ella había tenido muchas experiencias con Dios y ya dice que habían pasado ya 14 años desde que había salido con el pueblo exiliado, y ya en el capítulo 8 de Ezequiel vemos la primera vez que el espíritu lo mueve. Y aquí pasaron ya 14 años. Entonces ya era un hombre que conocía los misterios de Dios. Sí, ya era loco conocido. Ya no dudaban en seguir al hombre que lo llevaba. No dice que lo invitaba a ir, dice que lo llevaba a ir. Entonces, los ríos de vida, que son dos, ahí lo vimos al final del capítulo 47, dice, viene siendo en figura la corriente del Evangelio y la corriente del Espíritu Santo. La medida es que solo Dios te está juzgando, nadie te puede medir, nadie te puede poner una medida. Los hombres no nos pueden poner una medida de consagración, ni nos pueden medir nuestra santidad, porque nadie conoce nuestro corazón. Si nos fuéramos por la apariencia, pues si nos juzgamos aquí nosotros, pues yo creo que salimos reprobados todos. Pero no es por apariencia. Dios sabe el corazón de Marta, el corazón mío, el de Erika, el suyo, hermano.
Y esa medida solamente Dios la conoce. Los 1000 codos, que dice que midió 1000 codos y me llevó, midió otros 1000 codos, es procesos personales. Yo estuve viendo lo que es el codo. Un codo son 45 centímetros, según lo que marca la Biblia y las medidas. 45 centímetros, dice que eran 1000 codos. Entonces 45 centímetros por 1000. Son 500 metros. Porque más o menos eso es por 10 multiplicado son 450 centímetros. Y por 100 son 4500. 45,000 tendrían siendo casi 500 metros. Imagínense ustedes un río. Eso era lo que midió. Todo eso caminó Ezequiel con el agua hacia los tobillos. Fue un recorrido largo. Por lo menos de 2 kilómetros de recorrido hacia adentro del río. Entonces imagínense un río de 2 kilómetros. Es impresionante que haya haber sido la visión, porque para que haya haber sido un río de 2 kilómetros de profundidad, entonces ¿cuánto sería de longitud? ¿No? Entonces entendamos que fue algo que impresionante, simplemente como si estuviera metiendo al mar, no a un río, y era un río. Y es impresionante, fíjese que ahora que fui yo para allá, bueno, las playas que conocí ahí donde vive Neto, se me hizo impresionante que, no sé, si se fija uno para adentro y empieza uno a caminar, platicando, de repente uno ya está bien metido desde la orilla donde uno comenzó sin darse cuenta. Y luego ese mar está bien finito, incluso nos metíamos y había dunas donde no había agua. Pero ya metido ya lejos la orilla, había dunas todavía de arena. Muy bonito, ¿no? Pues para caminar, pero después que se vino el agua, ahí me dio miedo y dije, yo no sé nadar, vamos a volvernos ya, porque si se viene el agua, es que el mar pues sí, no se controla. De repente puede haber mucha agua y llega el agua y te lleva simplemente. Entonces ya nos devolvimos, pero ahí yo me puse a meditar en ese ratito que estaba en este Ezequiel, de cómo fue su proceso, su trato con Dios. En los árboles que dice que él mira cuando lo devuelven, para mí son los ministerios, porque Ezequiel dice que a la ribera del río, o sea, a las orillas del río, había unos árboles enormes. Ahorita lo leímos ahorita, y entendiendo, yo lo veía que entendiéndolo, los ministerios primarios no son personas. Los ministerios primarios son espíritus, por eso son primarios. Es el Espíritu Santo manifestándose sobre ministerios, pero en personas, pero no son las personas. Me metería muchas cosas al decir esto, pero yo lo veía de ese modo, ¿verdad? No quiere decir que si todos los hombres que fueron llamados a un ministerio fallan, no quiere decir que el evangelio falle, sino que Dios simplemente el ministerio salta a otra persona y comienza a hacer la función, y Dios hace lo que tiene que hacer. Ahora vamos a ver pues el agua, cuando Ezequiel se empezó a meter. El agua hasta los tobillos, dice que midió 1000 codos, que son alrededor de 500 metros, ya entendiendo que el número 5, y usted sabe que ese es el número de gracia. Entonces esta es la gracia del cristiano. Cuando comienza en la corriente del evangelio, cuando nace de nuevo, cuando comienza a vivir, y la mayoría de la iglesia camina aquí nada más. A esta profundidad se mete, cualquiera se puede meter. Pero ya con el hecho de meterse en el agua, meterse a una profundidad espiritual, el caminar, y eso yo lo veía, el caminar en el agua es diferente al que camina sobre la tierra. Aunque sea poquito, ya el hecho de caminar en el agua ya va más lento que el que va corriendo a un lado de usted. No caminan igual. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre el que camina ya en la corriente del evangelio que el que camina en la corriente del mundo. Es diferente el que camina, hay un cambio de ritmo. En pocas palabras, se nota en los caminados cuando alguien anda en el camino de Dios, en el río de Dios, cuando no. Entonces hay un cambio de conducta que lo ve las demás personas. Hay un cambio de actitudes, de reacciones. Acuérdense que los pies son figura del alma. Entonces cuando uno se mete a querer vivir el evangelio por primera vez, o por segunda, o por tercera, pero cuando uno quiere meterse otra vez a vivir el evangelio, pues se tiene que ver un cambio de conducta. Se tiene que ver un cambio de actitudes, de reacciones, porque Dios lo está mirando. Fíjense que
Algo que yo les quería compartir y pedir o platicar es que nos metamos en ese río, que no esperemos que las condiciones se pongan más difíciles o que nos pasen cosas, que estemos malos del COVID, que estemos en el hospital ahí, ya me tocó a mí, para empezar a buscar a Dios y orar o leer la Biblia. Siempre mi petición va a ser que lo hagan de manera personal, que se decidan por caminar en el Evangelio como si fuera la primera vez. Y que no sean como los del mundo que andan corriendo preocupados, temerosos. Yo veo las noticias un rato y yo oigo siempre temor, preocupación, terror. Oigo las palabras, ellos las dicen. Hay terror por esto, hay temor por esto, están ministrando todo eso a la pobre gente. Entonces tiene que haber algo que te esté ministrando de otra manera, tiene que haber algo que te ministre paz, que te ministre confianza en Dios, que te ministre fe, como este momento es algo bueno, porque nos da el Señor fe, nos da esperanza de que no somos como las demás personas. Tenemos a Dios, no importa si pasara algo malo, no importa que yo me muriera o que uno de ustedes se muriera. Yo no lo quiero, ¿verdad? Quiero ver los viejitos y ustedes me vean a mí también. Pero eso puede pasar. Mucha gente, conocemos amigos que han muerto por el COVID, pastores, pastoras, que han estado enfermos y que han salido, pero estamos en un momento, yo no sé qué podemos esperar más fuerte. Sí, yo estos días no necesito estar asustada por las noticias ni por que alguien se muera o algo. Claro que sí me importaría, pero yo ahorita ando bien asustada con eso del engaño. Dios ha puesto un gran pesar en mi corazón del engaño porque cuando usted lo enseñó aquí, yo lo veía como que falta un chorro para lo del engaño y ahora como que el Señor está poniendo un espíritu en mí de que veo el engaño por todos lados y digo, Señor, no me quiero equivocar, yo quiero vivir tu palabra y bendice a mis hermanos, o sea, todos lados y hay tanta gente tan mansita o tan nueva en la palabra que se los va a llevar la corriente porque no se están poniendo las pilas en su propia vida personal. Entonces, ya engaños con el internet, entre la iglesia, con la música, por todos lados. Y sí. Yo me digo, Señor, siento una necesidad de rogarle, pero sí se siente como tipo emergencia, ¿no? Como sí. La emergencia de uno preocuparse de su propia familia y de su propia vida espiritual. Y luego ahora que no hay iglesias, pues bueno, ya están abiertas, pero no de una manera cómoda todavía, ¿verdad? Están con distanciamiento, unos con los carros, pero como el ser humano somos sociales, ¿verdad? Anhelamos estar acompañados de otros. A veces esas compañías nos hacen daño. Y no lo digo por una sola persona, lo digo hasta por mí mismo. Cuiden mucho sus compañías, cuiden mucho los hábitos a dónde se van con ellas, porque las pláticas, la gente del mundo nomás piensa en el sexo, nomás piensa en engañar al viejo, nomás piensa en divorciarse, nomás piensa en bailes, nomás piensa en ellos mismos, son muy egoístas. Y si uno tuviera una comunidad cristiana, por lo menos uno andaría en el mismo espíritu que anda en la iglesia, ¿no? Pero todo eso está bloqueado, está sobreviviendo por su propia búsqueda y su propia hambre y sed. Es importante ver esto porque hay corrientes para todo. Hay corrientes de pensamiento, filosóficas, que a veces se mezclan con la iglesia, pensamos que es bueno y a la larga es malo. Entonces es importante que tomemos este tiempo para meditar. Yo sé que a lo mejor usted tiene su agenda y a lo mejor hasta, no sé, va al gimnasio, qué sé yo, se la pasa trabajando y luego se viene y se acuesta. Pero ahorita es el tiempo de meditar en esto, un poquito. Y ojalá que se le quedara y en la semana pensara poquito en lo que estamos mirando. Lo que está diciendo hace rato que pues que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estaba escuchando que el Cristiano Ronaldo, ya tiene el COVID también. Ese es un hombre que viene ejercitado, se vitamina, se cuida, tiene como mucha fama y tiene que cuidar mucho su imagen. Cuida mucho su imagen y todo, y ya que tiene el COVID también. Pues el Trump, imagínate. Ese y el Trump, o sea que ya no es aquí cómo te ejercites o cuánto dinero tengas, sino la pura
Puro Dios que tiene la misericordia de Dios que nos cubre, que nos cuida. Ayer oímos, Martita y yo estábamos viendo las noticias, de que ayer se registró la primera persona que le volvió a dar el COVID. O sea, ya el COVID no es una enfermedad que da una vez y ya. Es así como la gripa, pero esta es mortal, ¿verdad? Pero si ya te dio, no importa que ya te haya dado. Si tus anticuerpos, si tu sistema inmune está debilitado, tienes que seguirte cuidando. Y lo que decían las noticias era esto. No importa si ya te dio, cuídate como si no te hubiera dado. Entonces te pones a pensar, entonces esto nunca se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? Entonces, ¿cuándo van a destruir al COVID? Sí, entonces también vimos otra noticia que decían que los laboratorios vieron que la primera cepa del COVID y la de la segunda vuelta, digamos, ya no es la misma, ya mutó. Entonces, si se hicieron vacunas para la primera cepa, ya no sirven. Tienen que hacer una vacuna nueva para la cepa nueva que cada año va a salir. Y el asunto es que quieren volver a cerrar economía y quieren volver a cerrar trabajos y todo. Entonces, quién sabe, Dios nos ayude, de veras que sí. Pero hablando aquí, volviendo al tema, el agua hasta los tobillos representa la mayoría de la iglesia, que es la corriente del evangelio. Sí viven en una corriente del evangelio, pero ustedes saben que el evangelio tiene muchas corrientes de pensamiento. Están los bautistas, están los del IM, están los pentecosteses. Yo voy a una iglesia pentecostés ahora en Dallas. Entonces hay muchas corrientes. El asunto es que la segunda corriente es, dice, midió otra vez el espíritu. Lo llevó caminando, dice que lo llevó, no quería caminar. O sea, esto es algo que tiene que ver también con disciplina y oído del espíritu y ceder voluntad. Que si uno no cede su voluntad, uno hace lo que quiere, hermano, pues ahí estamos acabados porque la carne nunca va a querer. Pero el agua hasta las rodillas habla de gente que ya logró una disciplina cristiana. Son los que ya empiezan a ser un ejemplo para los demás con los años. Son principios aquí en las aguas hasta las rodillas. Obviamente las rodillas representan la oración. Alguien, no precisamente porque ese es otro nivel, que ya desarrolló oración, no, sino que empieza a querer agradarle a Dios orando. Que empieza a decirle a Dios sus pecados, a confesarlos, a hacerlo como una rutina en su vida y confesar pecados porque quiere agradar a Dios. Ese es el que vive ya en un nivel más, no como viven todos los demás. Ese es un principio de entrega, son principios de consagración, búsqueda personal. Esto es lo que comienza uno a cumplir la voluntad de Dios. Aquí es donde empieza uno a agradarle a Dios, donde le llamamos nosotros la atención a Dios, donde nos voltea con sus ojos a mirar y le agradamos con nuestra forma de vida. Hay una limpieza porque Dios en este nivel, no sé si a ustedes les ha pasado, si les ha pasado es que han logrado este nivel o que se han acercado. Cuando Dios te empieza a mostrar que andas mal en algo. Cuando el Espíritu no te deja, hasta te hace llorar. O cuando tú mismo, que a veces ni siquiera uno no piensa que es el Espíritu Santo, piensa que uno mismo está llorando porque se siente mal, porque no quiere hacer algo que está haciendo y lo hace y sabe que le falla a Dios. Entonces comienza como una tristeza, el espíritu contristado. Pero por eso dice la Biblia que el corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios jamás. No lo desecha Dios. Entonces, siéntanse bienaventurados cuando Dios te deje ver tus fallas. Cuando Dios te comience a alumbrarte, quiere decir que llegaste como veníamos viendo los otros estudios, cuando entras al lugar santo, ahí está la luz del candelero, y la luz del candelero te va a ver si tu vestidura tiene manchas. Entonces ahí es donde comienza uno a ver las manchas que hay, no las que los demás lo ven. Porque mire, cumplirle al hombre es bien fácil. Cumplir reglas humanas es bien fácil. Caerle bien a alguien, aparentar que todo está bien. Pero aquí es un caminar profundo en los que Dios te hace ver que estás mal. Ya no la gente. Para la gente ya cumpliste con el otro ritmo de vida. Pero aquí es un nivel de entrega diferente. Por eso es que 1 Timoteo 4:12, si lo quiere leer, hermano Enrique. Sí, 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Repita los valores. Ok, dice, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Palabra. En principios de lectura de la palabra. Empiezas a conocer la palabra, no que la domines, pero empiezas a querer leer la Biblia directamente. ¿Qué más? Conducta. Empieza un cambio de conducta en tu vida y empiezas a ser ejemplo a los demás. Amor. Pues entonces ahí ya estamos hablando de que tu conducta cambia, perdonas, tus reacciones son, tienes misericordia y amor en tu vida. ¿Qué más? Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo, llenuras del Espíritu personal en tu casa. ¿Qué más? Fe. Pues, sí. Y pureza, ¿verdad? Pureza. Entonces ahí está, sé ejemplo. Pero fíjese que no habla de una persona madura. Ahí está diciendo, por eso dice que bueno que diga al principio, que nadie tenga en poco tu inexperiencia en estas cosas. Aunque eres joven, que nadie te tenga en poco, que apenas estás empezando a ser ejemplo. Sé ejemplo, no dice tú ya has sido ejemplo, le dice sé ejemplo. Tú puedes ser ejemplo a los demás si te metes en este nivel. Entonces a Ezequiel lo llevaban de las greñas. Yo no sé si lo llevaron por el río de las greñas, hermano. Ahí me llevaron de las greñas un día, tenía 15 años, pero para matar. Mi hermano todo marihuano ahí. Es feo, pero la experiencia es el Espíritu Santo. Incluso Ezequiel se llama Dios fortalece, quiere decir que Ezequiel iba fortalecido por Dios para tener esta experiencia, ¿no? Un río tan ancho, tan extraño como el que vivió. Ya vimos que es un río de 2 kilómetros. Tremendo, ¿no? Entonces este es donde se empieza a dar ejemplo en sentimientos. Ya hemos hablado mucho del alma y los compartimentos que tiene el alma. Pero los puse otra vez ahí. Empieza Dios a hacerte ver tus sentimientos, tu intelecto, tu voluntad, a pedirte tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor las cosas ya no van a hacerse como tú crees que son correctas, sino se va a hacer a la manera de Dios. El temperamento y las áreas ocultas que nadie sabe. Eso es, hermano, donde uno sabe que está en estos niveles. Cuando uno ya no se siente bien haciendo lo que a la carne le gusta, pero que nadie sabe. Las cosas que no le afectan a nadie más que a ti en tu relación con Dios. Nadie, es más, si ahorita no hay iglesia y nos juntamos con puros mundanos, nadie va a decirnos nada. Nadie nos va a criticar, ni a burlarse, ni a decirnos, ¿y eso que usted es cristiana, hermana Marta, qué anda haciendo acá? ¿O qué anda haciendo, qué anda diciendo aquí? O cualquier cosa, nadie. Pero Dios sí. Y ahí, como tú no perteneces, pues tiene que sentirse tu espíritu mal, tiene que sentirse tu alma que necesita otra cosa. Y luego vuelve a medir 1000 codos, que lo que son los procesos de Dios, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos lleva? Los 1000 codos, las aguas hasta los lomos, es cuando ya se empiezan a proveer ciertas pruebas para entregar la voluntad, pero se provee de ayuda angélica. Usted miran a Jesús en el Getsemaní que le dice al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando dijo eso, ¡pum!, vinieron ángeles y lo empezaron a confortar, a consolar, a fortalecer. Entonces, si usted quiere ángeles, a veces pedimos ángeles, Señor, que vayan ángeles allá en el 25 conmigo. ¿Verdad que sí queremos? Es porque vemos ahí 2, 3 volteados, dice uno, que hayan ángeles, Señor, enfrente, atrás de mí, arriba de mí, abajo de mí. ¿Verdad? Que no se me ponche ni una llanta. Pero ese tipo de ayuda celeste viene cuando uno entrega la voluntad. ¿Qué pasa? Pues lo que le pasó a Jesús. Ustedes saben que nosotros sabemos que lo que le pasó al cuerpo físico le va a pasar al cuerpo místico. Usted es el cuerpo místico de Jesús. Lo van a probar. Lo van a probar, pero lo van a fortalecer en la prueba.
lo van a probar? Pues así como a Jesús en el Getsemaní le van a pedir su voluntad, la voluntad inmediata. ¿Cuál es la voluntad inmediata? Las circunstancias en las que usted puede hacer las cosas a su manera o pedirle permiso a Dios. La voluntad congregacional, a veces no queremos ir a ciertas iglesias o no queremos, pero a veces Dios te dice, ¿sabes qué? Yo aquí te quiero. Yo quiero que pases este proceso aquí. Y la voluntad, ahí me faltó, voluntad generacional. ¿Qué es lo que quiere Dios para tus hijos y qué promesas les dio? Si Dios ya le dio promesas a tus hijas, a tus hijos, híjole, pues entonces tienes que entregar tu voluntad, porque tu voluntad no va conforme a lo que Dios tiene para ellos. Uno a veces no les da ni el ejemplo, ni la enseñanza, ni la forma de vida que Dios quiere para ellos. Si ellos se agarraran de nosotros para vivir la vida, híjole, pues yo no sé qué sería de ellos, ¿no? Tienen que agarrarse de Dios y de las promesas de Dios, pero por eso uno tiene que a veces rendir su voluntad. Pero se toma, como usted dice, se toma algo angelical, porque es diferente una persona que diga, uno que tenga las ganas de cambiar y vivir diferente, a que un espíritu te dé la fuerza de hacerlo. Sí. O sea, es diferente que yo diga, yo quiero orar todos los días y así. Bueno, así se empieza, ¿no? A que estén pasando los días y hay algo que, ven a mí, quiero estar en presencia contigo, quiero que leas la Biblia. O sea, ya es otra cosa, como una ayuda angelical que... Una cosa es tener el anhelo, el deseo, pero la voluntad a veces cuesta, no llega, no tiene Por la nuestra fortaleza, humanidad. por eso por la humanidad necesita uno una ayuda extra, porque a veces uno no tiene la suficiente fuerza para tomar ciertas decisiones y confrontar ciertas circunstancias por las que está viviendo uno alrededor de los que vives o alrededor de tu trabajo. A veces los trabajos te hacen hacer cosas que saben que no son agradables a Dios. Hay trabajos donde hay mucha música mundana, un ambiente pésimo, pero y si me salgo de este trabajo ya viene la renta y a veces como que no puedes salirte de ahí. Sí. La fuerza sí tiene que haber algo sobrenatural. Dios sí te mueva a otro lugar, que de repente alguien, vente para acá, ¿qué haces? Vente. Ajá. ¿Y cómo me salgo de aquí? Lo que sí, ¿qué voy a hacer? Me corren del departamentito o algo. Entonces sí hay circunstancias en las que sí requiere una ayuda extra, un apuchoncito de por ahí de alguien que venga para acá. Pero este nivel de corriente espiritual, hermano, es el que cumple la voluntad de Dios y empieza entonces a cumplir obras preordenadas. Este nivel es el que va en la dirección que Dios escogió que fuera. Es el que cumple, usted sabe, las voluntades de Dios, la buena, la agradable, la perfecta. Esta es la agradable, no es la perfecta. Porque la perfecta, se la voy a decir, es el que sigue. Pero esta es la buena. Esta es la buena voluntad de Dios. La primera es la buena. Esta es la agradable. Pero viene la perfecta. Pero en la agradable es donde, por eso dice aquí, haciendo la agradable y perfecta voluntad de Dios, porque se cumplen sus propósitos ya. Lo que Dios quería hacer con nosotros lo está haciendo a este nivel. Y ojalá que llegáramos. Yo espero que por sus propias formas Dios los haga llegar. ¿Por qué digo que la perfecta es esta? Porque es cuando dice que midió 1000 codos. Y entonces dice el verso 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. El de a nado. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces él no vivió este nivel. Dijo, era un río que yo no podía pasar. Entonces, ¿qué es? Es el propósito cumplido, la muerte, resurrección, arrebatamiento, bodas del Cordero. ¿Cuál es la voluntad perfecta? Eternizarte, llevarte con Él y estar con Él. Es ser exaltado, ser glorificado. Ahí ya no tiene nada que ver el control humano. Es más, ahí ya ni eres humano. Ahí ya eres celestial, ya eres espiritual. Por eso Ezequiel no
no pudo pasar en ese momento y lo devolvieron. Yo ahora que fui al arca y sí le dije a Dios, Señor, ¿cómo es posible que la humanidad que estuvo con Noé no creyera viendo chico armastonte ahí que fue ordenado por ti, que lo estaba formando? Un barco que nunca había existido, nadie había visto tanta agua. Era una ecología diferente, no había agua. ¿Y cómo no creyeron? Entonces ahorita, ¿qué es lo que... Y la Biblia, que tiene 2000 años de historia, y la gente sabe de la Biblia, y sabe de Jesús, es más, ya no hay un arca, pero hay un pueblo que se llama Pueblo de Israel, que fue el que vivió todo esto. Y la gente no cree en la Biblia, no cree en Dios de la Biblia, mucho menos en los mandamientos de Dios. Pero yo sí creo, le dije a Dios, ahí adentro, yo sí creo. Yo quiero vivir, yo quiero cumplir tu propósito, yo quiero que nos ayude Dios, ¿verdad? Por lo que venga o por lo que no venga. Si vuelven las cosas mejor que como estaban, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que se llenen las iglesias otra vez. Pero si es el tiempo, como dijo el doctor Ríos, que la iglesia al final iba a ser en casas, ya no iba a ser en templos. Mucha gente pensaba que por medio de persecución. Y nada, que el diablo salió con otra forma. Pero es lo mismo, está tapando la adoración y está tapando la predicación. Que no es lo mismo en video. Entonces la iglesia va a prevalecer encima de todo. Entonces, ¿quiénes son los guerreros? Pues podemos ser tú o yo. ¿Para qué andas buscando otras? No, que se levante Lea. Lea le faltan muchos años para que se pueda levantar. Entonces, si yo puedo hacer esto con ustedes, para mí es un privilegio, más que nunca. Es un privilegio que ustedes quieran oír.